Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. ...26 de noviembre de 1979... ...4 de la madrugada... ...en la calle Gustave Mabe número 11... ...en una barriada populosa del cinturón industrial de París... ...3 jóvenes... Jean-Pierre Prévost, comerciante... ...Salomon Diaye, contable... ...y uno de 19 años que pasaría a formar parte de todas las... ...portadas de prensa de la época... Frank Fontaine... ...tenía un niño de 2 meses... ...carecía de trabajo fijo... Cerca de ese trecho final de la calle Gustave Mabe, en Cergy-Pontoise, se alzan las torres gigantescas que aún siguen ahí, torres oxidadas de una compañía eléctrica, y un gran descampado. Los 3 muchachos, a esas horas tan oscuras de la madrugada, están haciendo acopio de varios centenares de pantalones vaqueros que quieren vender en el rastro de Guissors, a unos kilómetros de allí. El trabajo no les iba muy bien y se estaban dedicando a la venta ambulante. En un momento dado, Frank Fontaine, de 19 años, se queda solo dentro del Ford rojo modelo Cortina, un coche ranchera, en mitad de la carretera. Al parecer alguien ha visto algo en mitad del cielo, una especie de centella, una especie de estrella fugaz que se va haciendo más grande. Jean-Pierre Prévost y Salomon Diaye corren rápidamente hacia el número 5 de esa calle. Ahí está su pequeño apartamento. Quieren coger una máquina de fotos y retratar el extraño fenómeno. Pocos sospechaban que al volver, el coche se iba a encontrar en sentido inverso, rodeado por una extraña luz. Espantados, vieron cómo dentro no había nadie. Frank Fontaine había sido secuestrado a las 4:07 de aquel mítico 26 de noviembre. Y aquí empezaba una historia, la única que copó titulares de revistas, de periódicos serios, de rotativos de todo el mundo. Titulares que hablaban de Frank Fontaine, el joven francés que ha podido estar secuestrado por un platillo volante. Este caso está lleno de aristas sorprendentes, de todo tipo, para todos los gustos. Lo que se aseguro es que nadie va a poder desengancharse de esta historia digna de novela, pero real. ¿Real hasta qué punto? ¿Fue un encuentro en la tercera fase? ¿Fue un experimento humano? ¿Fue una broma? Frank Fontaine había desaparecido, y así estuvo durante 7 días. Tenemos en la mesa del estudio de la cadena SER un sinfín de reportajes, de documentos. Algunos muestran a varias parejas de gendarmes de Cergy-Pontoise rastreando las inmediaciones. Frank había sido absorbido por el aire. Todo tipo de especulaciones. ¿Qué era esa extraña luz? Jean-Pierre Prévost habla de una especie de pequeña luminaria redonda que se estrella contra el coche y hace que todo reluzca. Después, algo la succiona y ante los 2 amigos, con la cámara en la mano que no pueden ni actuar, aquello desaparece. Pero 7 días después, se encuentra la gran sorpresa en ese mismo punto. Exactamente a las 4:32 de la madrugada. Es 3 de diciembre, día lunes, y un vecino que llama espantado a la policía y a la televisión RTL asegura que ha visto otra vez un punto luminoso. De repente ha desaparecido y en su lugar hay un hombre que camina balbuceante, un hombre que parece que no sabe dónde está, un hombre que es Frank Fontaine. Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena SER. Nos encontramos ante un programa histórico para los que amamos el asunto de los ovnis, sean lo que sean los ovnis. Con Juanma Frasquet en la banda sonora muy especial esta noche cósmica del encuentro de Frank Fontaine, 27 años después, con Alberto Granados, que ha hecho un trabajo de lujo de quitarse el sombrero. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Emocionante. Abrimos líneas de contacto para que opinéis sobre este caso, porque esta noche hay muchas sorpresas. No podéis despegaros del receptor. Hay demasiadas sorpresas incluso.
Líneas abiertas, ya sabéis, la vía de contacto directa 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes, lo que nos queráis contar, si queréis opinar sobre lo que vamos a hablar esta noche, si queréis pues algún caso de abducidos que tratemos otro día, si queréis preguntar incluso a las personas que vamos a tener al otro lado del hilo telefónico, 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Frank Fontaine moribundo prácticamente, como si hubiera estado sometido a una especie de radiación o como si fuese parte de una broma. Junto a esa central eléctrica se acerca al portal número 5. Llama con los nudillos a la puerta de ese lugar humilde, una especie de colmena situada a las afueras de París. Le abre un asustado y un espantado Salomón Dialle. Le habían dado casi por muerto durante 7 días. ¿Quién es?, dijo Dialle. Soy Frank. ¿Pero qué haces?, dijo Dialle. Os espero abajo, sigo esperando. Ya es hora de partir. ¿Dónde está Jean-Pierre? ¿Y el coche? ¿Qué es lo que sucede? La gendarmería y la policía francesa actuaron de oficio en este caso. Frank Fontaine, cuya foto dio la vuelta al mundo, fue detenido y la policía, mientras seguía desaparecido, dijo en rueda de prensa multitudinaria con más de 300 compañeros de la prensa, dijo: existen 3 posibilidades, decía el comandante Courcouet. Primera, que Frank haya sido asesinado. En tal caso encontraremos su cuerpo. Segunda, que Frank se haya escapado. Vaya usted a saber por qué. La tercera, que esto sea una broma, urdida por los 3 muchachos. Frank será el primero en aburrirse y reaparecerá. Al mismo tiempo, Pierre Delval, uno de los investigadores, aseguraba que la familia de Frank Fontaine había quedado destrozada. Su padre se hallaba en el hospital con una grave afección cardíaca empeorada por este asunto. Su madre no dejaba de llorar. Frank simplemente no recordaba nada. Su última visión, una esfera de luz que se acercaba. Y este documento que pone los pelos de punta es el informativo principal de la televisión francesa TF1, anunciando el increíble hallazgo. El muchacho, absorbido quizá por un ovni, ha aparecido, sin saber dónde ha estado, con toda la policía rastreando pisos, rastreando la central, rastreando toda la región. Nadie puede creer que está sucediendo. Así suena el documento. Frank Fontaine, el joven desaparecido en Cergy-Pontoise, ha vuelto a casa esta noche una semana después de su misteriosa desaparición. Su reaparición está rodeada de unas circunstancias igual de misteriosas. Afirma no recordar nada y declara que esta mañana creía que seguía siendo el lunes anterior. Tanto Frank Fontaine como sus 2 amigos, que fueron testigos de su desaparición la pasada semana, han prestado declaración primero ante los gendarmes y después ante el sustituto del procurador de la República de Pontoise. Frank Fontaine, al que vemos en las imágenes de camino al Palacio de Justicia de Pontoise, no se acuerda de nada. Un gran agujero negro de 6 días y 23 horas. Un encuentro de tercera fase que apenas ha durado. Frank se volatilizó el 26 de noviembre y ha reaparecido esta mañana igual de misteriosamente. Difícil de creer, si bien es verdad que hay algo que destacar. Los 2 testigos de su desaparición no han variado nunca su declaración. Todo se sostiene. El Ministerio Fiscal de Cergy-Pontoise, ilustrado por el señor Huppert, tuvo que dirimir qué pena se le practicaba a Frank Fontaine. Había 300 fotógrafos esperándole a la salida del Palacio de Justicia. Dijo, en el documento que tengo en la mano exactamente, se redacta así: la justicia no ha encontrado ningún elemento que permita retener a los 3 amigos por la aplicación del artículo 224 del Código Penal. Lo curioso es que no recordaba nada y ya estaba recibiendo ofertas millonarias, incluso de la prensa norteamericana, por contar esos 7 días. El recuerdo era solo una luz y quizá una mesa parecida a un laboratorio. Lo curioso es que, a raíz de que se denuncie el hecho, de que sus amigos denuncien la desaparición de Frank Fontaine, la propia gendarmería encuentra una anomalía. El coche, ese Ford Cortina rojo, no era de sus amigos. La situación marginal de los 3, sin trabajo, hizo pensar, se publicó, que era un coche robado. La gran pregunta que se hacían los medios franceses es:
Estos 3 muchachos rozando con la marginalidad, rozando con el lumpen, se inventan una historia para que nada más empiece la investigación descubran que un coche no tiene papeles y no es suyo. Suena demasiado absurdo. El gendarme, comandante Courcou, fue el primero que declaró agarrado el brazo de Frank Fontaine. 1979. La policía no sabía qué hacer. Tenía la certeza de que ese muchacho había sido raptado. ¿Pero por quién y para qué? El País. Periodistas de todo el mundo llegan a Cergy-Pontoise, poblado cercano a París, para interesarse por el joven Frank Fontaine, que afirma haber sido secuestrado por un ovni. El País, lo tenemos aquí, toda la contraportada, hablando de Frank Fontaine, con documentos que hoy en día, Carmen, nos parecerían increíbles, enviados especiales de ABC, del País, de La Vanguardia, de revistas, crónicas, con fotos en toda la contraportada, la tengo aquí en la mano, de diciembre de 79. Periodistas y medios de comunicación de todo el mundo que, tal y como apunta el periódico El País, decía, periodistas de todo el mundo llegan a Cergy-Pontoise, poblado cercano a París, para interesarse por el joven Frank Fontaine, que afirma haber sido secuestrado por un ovni y que fue devuelto al planeta Tierra el 3 de diciembre. Varios periodistas americanos, editores y escritores ya le han ofrecido sustanciosas cantidades de dinero a cambio de la narración de sus vivencias en el más allá, pero de momento Frank se niega. Y ese silencio ha permanecido durante muchos años, quizá hasta esta misma noche. Hasta esta noche mágica, siempre en directo, 17,9 grados a la 1:49 en el estudio 1 de la cadena SER. Comandante Courcou, ¿qué opina la policía francesa? ¿Qué hipótesis se manejaban cuando Frank aparece sin recordar nada, solo esa luz? Nos dice que había ido a ver un objeto que creía era un avión cayendo sobre la central eléctrica de Cergy, y una vez que llegó allí, a la altura de la puerta derecha delantera del coche, vio llegar una pequeña pelota de tenis, y que esa pequeña pelota de tenis se posó sobre el capó, y el coche se fue envuelto por una niebla, y a partir de ese momento comenzaron a picarle los ojos y se durmió, y que esta mañana estaba de pie en el mismo lugar. Es extraño, aquí estoy y me han robado el coche. Comandante, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿cuál es la parte de verdad que hay en estas declaraciones? ¿Se trata de un montaje perfecto o de otra cosa? Podría ser un buen montaje. Los testigos han tenido tiempo durante 3 horas de inventar todo el guión, pero la verdad no se puede decir que se trate de un montaje. No tendría sentido su interés en hacerlo. ¿Tenemos una desaparición de un individuo durante toda una semana? Así es. Eso es un poco desconcertante. Sin embargo, hemos rastreado el campo sin encontrar al individuo. Pero para ser franco, en una ciudad de 200.000 habitantes es fácil esconderse. Frank Fontaine, 19 años, vive con una compañera, tiene un bebé de 2 meses y medio, viste en estas fotografías, las primeras que se difunden a nivel mundial, una cazadora vaquera, un pantalón blanco, es muy delgado, pertenece, digamos, a ese entorno social conflictivo de los arrabales de París, tiene una mirada extraviada, pero no cuenta nada, no recuerda nada. Sus amigos a su lado, viendo el campo de coliflores que se extiende ante las torretas de electricidad, simplemente tienen cara casi de no creer lo que está sucediendo. Son foco mundial de un suceso que nadie puede creer, pero que es mucho más raro de lo que nadie podía imaginarse en ese momento. Esta es la voz de Frank Fontaine. Creo que en España jamás se ha escuchado la voz de Frank Fontaine, pero lo más fuerte es que un equipo de Milenio, de Cuarto Milenio y Milenio 3, de esta nave de amigos, después de 27 años, ha encontrado a Frank Fontaine, al que muchos daban por muerto. Ufólogos franceses de una talla internacional, investigadores, lo intentaron muchas veces. Es más, yo intenté buscar en su día a Frank Fontaine, hacer gestiones, no lo conseguí. Y qué orgullo decir que un miembro de tu equipo lo ha conseguido con tesón. No un miembro, sino un equipo que vais a conocer. La experiencia que tienen para contarnos es increíble. ¿Por qué Frank no había hablado, excepto esos días después del encuentro? ¿Y qué decía Frank Fontaine? ¿Se mantenía en sus 13 una semana después de estos hechos? Esta es la voz de Frank, dentro de su vehículo, el protagonista de aquella noche del 26 de noviembre del 79, con su propia voz, contando qué estaba haciendo y cuáles son sus últimos recuerdos. Estaba en el coche pisando el acelerador. El coche no andaba.
Vi como una bola que bajaba del cielo y caía durante 1 minuto. Entonces, decidí ir a ver lo que pasaba. Me dije que nunca se sabe y tal vez pudiera... Fui a ver por curiosidad. Entre tanto, Jean-Pierre se había ido a por la mercancía y Salomón a por la cámara de fotos. Entonces el objeto se fue primero hacia la derecha y después caía oblicuamente, así. Salí del parking y llegué a la carretera, pero ya no había nada. Decidí dar media vuelta y justo al llegar ahí vi una bola que se desplazaba por el campo. Después el coche se paró y la pequeña bola se posó en el capó y me encontré envuelto en una niebla. Intenté salir, pero las puertas estaban bloqueadas y luego me dormí. Milenio 3, en la SER. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Lo más curioso es que los titulares en España de periódicos de rancio abolengo y las revistas semanales destinaban espacio a Frank Fontaine y su extraña historia, pero Frank seguía sin hablar. Titulares como estos. ABC. París, en un campo de coliflores. Encuentran al joven que fue secuestrado por un ovni. Revista Semana. Frank Fontaine, el joven francés que ha podido estar secuestrado en un platillo volante. Sin recordar nada, apareció una semana después en el mismo lugar en que vio el ovni. ABC y Semana. Hay que decir que la policía, cuando llega, al final de estos actos, se encuentra a Frank Fontaine tumbado en la cama, en una especie de estado comatoso, tumbado por sus propios amigos. Le han puesto un pijama. Quieren ir a la comisaría, pero la propia gendarmería llega antes. ¿Qué ha sido? ¿Una broma? Frank Fontaine ni siquiera podía hablar. ¿Qué decía la prensa? ABC publicaba: dice que no se acuerda de nada y en lugar de la ropa que llevaba el día de su desaparición ha vuelto con un pijama. Frank Fontaine ha reaparecido en un campo de coliflores y no ha podido explicar lo ocurrido durante esta semana. Frank desapareció vestido en forma de cazadora y gorra de visera y ha reaparecido con otra ropa. La gendarmería le ha unido estos datos al dossier OVNI. Dossier único en su género. Podéis opinar 7640. ¿Qué os suena todo esto? ¿Qué puede ocurrir? ¿Ha habido realmente abducciones? ¿Es un caso perfecto? ¿Es un caso completamente imperfecto? Y podéis preguntar a un equipo que se encuentra ahora muy cerca del lugar de los hechos, un equipo que a la 1:55 nos oye desde París, un equipo compuesto por Raúl Álvarez, Marcos Macarro, sin cuya ayuda y buen conocimiento de esos entornos en París, que él, vamos, como la palma de la mano, se ha creado prácticamente en ellos, conoce. Ha sido fundamental la labor de Marcos para encontrar a Frank Fontaine. Y nuestro querido hermano cósmico Pablo Villarrubia, que tenía uno de esos retos maravillosos. Hablaba con ufólogos y especialistas que llegaban a decir que Frank había desaparecido. Mucha gente pensaba que incluso había muerto. Y Pablo lo ha encontrado. Este equipo lo ha encontrado. 1:56. Pablo Villarrubia, París. Buenas noches. Muy buenas noches, sí que... Yo estoy con la carne de gallina. Bueno, ya sabes que es una historia que hemos leído muy jóvenes, yo por lo menos, y tú también, creo, en la famosa enciclopedia del inexplicado. Fue la primera vez que me acuerdo, ¿no?, cuando tenía, creo, unos 16, 17 años. Y claro, son esas historias que te dejan, bueno, con la duda, ¿no? Y además aquellas imágenes tan impactantes de ver a Frank Fontaine juntamente, bueno, junto con los gendarmes, ¿no?, llevándole al Palacio de Detenido, al Palacio de Justicia. Claro, es insólito, ¿no?, un caso en que presuntamente una persona se dice secuestrada, ¿no?, por entidades extraterrestres, bueno, extraterrestres supuestamente, un ovni, y que de pronto la gendarmería francesa haya puesto tanta atención, ¿no?, en torno al tema, y más todavía el fenómeno social que se formó alrededor de Frank Fontaine en relación a la prensa. O sea, un fenómeno mediático que dio la vuelta al mundo. The Times, El País, La Folha de São Paulo en Brasil, por ejemplo. O
sea, en todo el mundo se leyó, por lo menos durante algunos días, durante poco más de 2 semanas, se supo quién era Frank Fontaine, un chico de 19 años, una persona humilde, ¿no?, de la barriada parisina, y ahí estaba él dando la vuelta al mundo. Oye, Pablo, pero en estos últimos años, si tenemos una hora para hablar y para conocer y para que os pregunten, creíamos casi que Frank había desaparecido, porque uno de los protagonistas, luego conoceremos su historia, Jean-Pierre Prévost, a partir de aquí hay una historia, digo, digna de novela, increíble, este sí ha muerto. Muchos pensamos que Frank también había muerto. ¿Te has encontrado cara a cara con Frank Fontaine? Exactamente, Iker, y esto, bueno, fue lo insólito del reportaje, insólito en el sentido de que no esperábamos. Yo tenía, digamos, yo daba escasas posibilidades a poder encontrar a este hombre, ¿no?, dado que se suponía, algunos hasta decían que había muerto, ¿no?, Frank Fontaine, ¿no?, después de ese tiempo, pero claro, no sabíamos nada, hasta que dimos con una persona fantástica, un gran ufólogo francés, ¿no?, Gilles Durand. Y este hombre, que es un gran investigador, estuvo allí en Cergy-Pontoise en aquella época. Además, él fue testimonió digamos, una reunión de más de casi 2.000 personas en Cergy-Pontoise para recibir supuestamente el descenso de los ovnis, de varios ovnis que salvarían a la humanidad, ¿no? Una historia realmente estrafalaria, ¿no? Y eso fue poco después, meses después de lo sucedido con Frank Fontaine. En 1983 se daría otra cita en el mismo lugar, organizada por Prévost, también para congregando una multitud expectante del descenso de estas entidades. Pablo, una cosa. Pablo, no me cuentes más, tenemos una hora para saber qué ha pasado, qué dice, si se mantiene, qué ocurrió, pero déjame que vayamos a las noticias con la voz, hoy, hace unas horas, de un hombre oficialmente desaparecido. Este es Frank Fontaine, hablando con Pablo Villarrubia. Estuve en la primera página de todos los periódicos. Fui secuestrado por los ovnis. Todo el mundo lo sabía salvo yo. Yo no me enteré de nada. Solo lo supe más tarde. Milenio 3. En la SER. 2 y 7 minutos para quienes os incorporáis en estos momentos. Hablamos de uno de los casos más célebres, quizá el más mediático de la historia de los fenómenos extraños en Europa. Frank Fontaine, un joven que desaparece 7 días después de que sus amigos sean testigos de cómo una luz aproxima su coche, cómo se envuelve de una especie de manto luminoso y cómo de repente este hombre se esfuma. Por primera vez la gendarmería utiliza todos sus efectivos de Cergy-Pontoise en la búsqueda. Se revisan bloques de edificios, se revisan escondites, se cree que alguien ha matado a Frank Fontaine. Pero Frank aparece en plena noche, una semana después, y solo recuerda esa luz y algunas imágenes vagas que vamos a ir detallando. Prácticamente 30 años después de los hechos, 30 años de silencio, de incógnitas, de no saber qué vio el principal protagonista de esta historia. El equipo de Cuarto Milenio y de Milenio 3, Raúl Álvarez, Marcos Macarro y Pablo Villarrubia, después de una labor de varios días, encuentran a Frank Fontaine y sufren una serie de odiseas que creo que son difíciles de creer, de no ser porque son absolutamente ciertas. Porque todo lo extraño ocurre cuando uno persigue el misterio a corazón abierto. Yo me imagino la cara, ahora mismo tengo en la mente la cara de un hombre de, bueno, una planta impresionante, casi 1,90, un hombre negro con un gabán oscuro. Me imagino su cara de espanto cuando delante del portal número 5, cuando llevaban 6 días enteros la gendarmería buscando a su amigo al que creían ya muerto, abre la puerta y se encuentra con Frank. El documento que le toma el Palacio de Justicia dice así, lo tengo en la mano: yo temblaba, explica Salomón Diaye. Abrí la puerta. Allí estaba Frank, delante mío, tal como nos había abandonado, con un poco de barba. Llevaba las mismas ropas. No parecía haber sufrido. Pero lo extraordinario es que creía hallarse aún en el lunes de su desaparición. Habían transcurrido 7 días realmente para Frank Fontaine. Se había escondido en un lugar absolutamente ignoto donde la policía no le podía encontrar. ¿Qué ganaron con esta broma? ¿Ganaron dinero? ¿Ganaron popularidad? ¿Popularidad, por ejemplo, siendo detenidos delante de 300 fotógrafos? ¿Por qué Frank jamás volvió a hablar? ¿O habló realmente? Y sobre todo, ¿qué les ha desvelado a nuestros amigos? ¿Por qué casi 3 décadas de silencio?
Parece que de amargor y quizá de vida destrozada. Os aplico, para que esta noche sea una coctelera de enigmas, un detalle más. El astrofísico Jacques Vallée, que investiga el suceso años después, un hombre muy ponderado, muy considerado, fue asesor de una película que se llamaba Encuentros en la tercera fase, junto con el profesor Hynek, que colaboraba en la NASA, dijo: todo esto puede ser una maquinación humana. Y hay quien vio a hombres que realmente raptaron a Frank Fontaine, a hombres que quisieron experimentar con una cobaya humana, a hombres que quisieron ver cómo la sociedad europea y mundial reaccionaba, final de los 70, creyendo que efectivamente no solo los ovnis estaban aquí, sino que se habían llevado a uno de los nuestros. 7640, Carmen, las 2:10, ¿qué pregunta, qué sondea, qué piensa la gente? Nos preguntan si a Fontaine se le hizo algún examen físico y qué resultados hubo. Nos va a contestar Pablo ahora estas preguntas. Parece ser que al principio, en esta fecha, en este dossier de prensa que tengo aquí, Frank no se dejaba hipnotizar. Había como un muro y tenía gran terror a recordar. Sin embargo, otro elemento, quien empieza a recordar es uno de sus amigos. Nos preguntaban por exámenes físicos y también Igor nos pregunta si se le ha realizado hipnosis o terapia de regresión, en este caso de abducción. Gracias por mantener el misterio vivo. Buenas madrugadas. ¿Y fue un montaje? ¿Qué sacaron los 3 chicos de esa broma?, se pregunta Francisco Sánchez desde Hospitalet. Es un caso muy similar al que narra como un hecho real la película Fuego en el cielo, Travis Walton, nos dice Lorenzo desde Zaragoza. Pero si desapareció y apareció, ¿por qué encima querían detener a ese pobre chico? ¿Querían apresarlo por desaparecer?, se pregunta Noé. No creo que sea una broma, porque la gente no suele contar esas cosas para quedar como un loco. Es muy raro, piensa Guada desde Cádiz. Hace unos 50 años, en Villares del Saz, en Cuenca, un joven pastor ha visto una nave que bajaba desde el cielo en llamas y un hombrecito le tocó la cara. Nos informa también otro oyente. Ese niño tenía 13 años, se llamaba Máximo Muñoz Hernáiz. Y tampoco ha vuelto a hablar nunca más. Y en el año 53 se encontró con una cosa que él llamó tietes, porque eran de pequeño tamaño. Y una tinajeta. Una tinajeta. En la que venían esos tietes. Vamos a intentar poco a poco que Pablo nos responda a cosas. Luego quiero preguntarle también, aunque él es un hombre que vive para la imagen, un operador de cámara maravilloso con el que hemos tenido la oportunidad de vivir pues hace poco en Belmez, vaya cosas que vive Marcos Macarro, que gracias a él también hemos encontrado a Frank, que hemos podido indagar, hemos podido movernos por esos mundos parisinos, su impresión no desde el punto de vista del misterio, sino de cómo es este hombre, qué se han encontrado. Pero Pablo, sigues ahí cerca de París, ¿no? Claro que sí, estamos muy cerca además de Cergy-Pontoise, a escasos kilómetros de allí, Oye, tengo ese recorte que no te gusta a ti, El País, contraportada entera, y Frank Fontaine junto a sus amigos señalando el lugar. Un impacto mundial y un silencio tremendo. Vamos a ver, de lo que se pueda contar. Bueno. ¿Encuentras a Frank Fontaine? ¿Tu sensación primera? ¿Un hombre con la vida destrozada? La primera impresión sí que tuve, realmente fue así, fue impactante porque quedamos con él en un bar en la esquina de una plaza muy conocida aquí en París. Entramos, Macarro, estaba intentando buscarlo, ¿no? Y lo encontramos, hubo un desencuentro al principio y claro, me impactó ver a aquel hombre envejecido, canoso, demacrado, eso sí, una mirada muy penetrante, una sonrisa, como medio, al principio medio apática, los dientes amarillentos. No era aquel Frank Fontaine que había visto en aquellas fotografías como un chico incluso de aspecto angelical, en algunas fotos así aparece, ¿cierto?, con el pelo, ¿no?, oscuro, pero un rostro muy muy delgado, y sí, de una apariencia como de un ángel, ¿no? La gente ya no le reconocía, imagino, bajo ningún concepto, era un hombre anónimo, ¿no? Sí, totalmente anónimo, ¿no? Y entonces con una ropa bastante sencilla, yo creo que era una ropa deportiva que llevaba, y realmente me impactó verla. Entonces le saludé, nos saludamos cordialmente. En ese momento quiso beber una cerveza, empezamos a beber una cerveza para hablar, y estuvimos por lo menos 3 horas hablando con él en ese bar, 3 horas y media. Bastante desconfiado al principio, sospechaba quizás de algo, nos preguntaba de dónde vinimos, de qué queríamos. Pablo, claro, que hay una cosa aquí alucinante, es que durante más de 20 años la gente se había intentado acercar a Frank Fontaine. Los ufólogos con los que hablabais, muchos te dijeron que era imposible encontrarlo. Exacto. ¿Por qué quiere hablar con vosotros? ¿Por qué dice sí?
Y bueno, él recalcó al principio de que realmente hacía más de 23 años que él no hablaba con nadie de prensa, ¿no? Y en parte cuando nos vio empezó a hablar y viendo que éramos españoles, además, no, vosotros como sois españoles, bueno, quiero hablar con vosotros, quiero contaros algo, tengo mucho que hablar, necesito expresarme, pero al mismo tiempo se retraía. Y claro, eso también me hacía encoger el corazón porque lógicamente estamos ansiosos por la exclusiva, Iker, ¿no? Lógicamente queríamos tener esto para el programa, para Cuarto Milenio, para poder hablar con vosotros, ¿no? Y a cada momento en que me daba alguna información más se retraía, ¿no? Y en este vaivén es que realmente sufrimos bastante, tengo que confesar, tanto yo como Marcos, que intentábamos también calmarle. Porque me has dicho, Pablo, no sé si lo puedo contar, pero la entrevista más dura de tu vida, probablemente. Sí, la verdad es que sí, mira que ya sabes, sí que hemos entrevistado a mucha gente, pero hubieron momentos muy tensos, ¿no? Hasta que pudiéramos conseguir, digamos, convencer a Frank de nuestro propósito, de que queríamos dejarle un espacio, ¿no? Y en realidad es esto, ¿no? Queríamos proporcionarle un espacio para que él pudiera expresarse después de todo este tiempo, ¿no? Y él me dijo, no, yo voy a dar la exclusiva, pero tengo que pensármelo, voy a llamar a mi esposa, parece que tengo un trabajo pendiente, entonces hacía llamadas con el móvil a varias personas, una situación bastante inquietante para nosotros, Iker. Y la gran pregunta, Pablo, Frank Fontaine, le hemos escuchado al irnos a las 2 a las noticias, tantos años sin hablar, mantiene, se han dicho muchas cosas y vamos a ir desmenuzándolas, mantiene la versión de lo ocurrido aquella noche del 26 de noviembre, estaba en ese lugar, era él, se le acercó una luz y realmente fue secuestrado. Él mantiene que fue secuestrado, eso lo dice tajantemente, lo vais a oír incluso en los cortes que hemos pasado, en las partes de la grabación que hemos pasado para el programa de esta noche y para el programa de televisión. Él sigue afirmando, yo he sido secuestrado, pero no me acuerdo lo que realmente me pasó. Y esto lo repite varias veces. Él dice, yo he sido secuestrado por un ovni. No entra en más detalles, por más que hayamos insistido, pero él mantiene esa posición. Le preguntaba entonces sobre los extraterrestres, quiénes eran para él si existían para él esas entidades, decía que sí, y que estaban aquí entre nosotros. Para él, y según su opinión, están entre nosotros, pueden ser personas de la calle, personas que conviven para nosotros, y esto es lo que me decía él sobre extraterrestres. Vamos a recordar, en este momento damos hacia atrás a las manijas del reloj titulares de la revista que hoy sería La Prensa Rosa. No nos imaginamos hoy dosieres especiales sobre el impacto mundial de ese francés que ha reaparecido. Detalle interesante, todavía se vivían los ecos de una película llamada Encuentros en la tercera fase, y había una conmoción tremenda. Los ovnis parecían estar más cerca de lo que nunca imaginamos. Titulares que nos cuenta Carlos Cala. Revista Hola. Primeras declaraciones de Frank Fontaine, el joven francés secuestrado por un ovni el pasado noviembre. Una extraña aventura que solo recuerda en parte. Estaba en medio de la niebla, pero cuando me desperté ya no me encontraba allí. Recuperé la conciencia en un laboratorio. Revista 10 minutos. Al final va a ser verdad. Europa, fiebre de encuentros en la tercera fase. Tras el ovni de Madrid, un joven francés fue secuestrado varios días por un ovni. Primeras declaraciones que hace Frank Fontaine en esa revista de la que hablaba nuestro compañero Carlos Cala, en la revista Hola. Frank decía que se recuperó la conciencia en un laboratorio, que era una sala con paredes blancas y aparatos, como una sala de estudio, que también había esferas luminosas. Durante todo el tiempo que permanecía allí, yo dormía, despertaba, me hablaban, estaba tendido, pero no puedo acordarme bien de los detalles materiales. Era como cuando uno sueña. Son seres muy inteligentes. Antes de contactar conmigo me prepararon, aunque no sé cómo. En la sala había pequeñas bolas luminosas que son capaces de todo y pueden tomar diferentes formas. Su tamaño era como el de una naranja o una pelota de tenis. Se desplazaban por la sala y me hablaban. 2:19. Para Frank, nos va a contar ahora Pablo, parece que la prensa también mintió mucho.
que él no dijo tantas cosas, ¿o sí? Pablo, ¿tienes por ahí a nuestro compañero Marcos Macarro? Sí, lo tengo aquí al lado, ya te lo paso. Están los compañeros en el hotel, muy cerquita de Sergi Pontoise, haciendo esta investigación, y quiero hablar porque ha sido fundamental en su labor, todo un aventurero, porque el equipo de Cuarto Milenio es que es así. Don Marcos Macarro, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Oye, sé que ha sido una aventura, que ha sido una odisea, que lo habéis pasado bien y mal, bien por el hallazgo periodístico, que a nivel de misterio es sensacional, pero tú primero hay que decir, Marcos, si conocías perfectamente ese mundo del cinturón industrial de París, ¿no? Que eso ha sido básico, ¿no? Hombre, yo me criaba ahí. Yo nací ahí y hasta hasta los 15 años viví en París, en lo que es la banlieue parisina, sí. Entonces, conozco bastante bien ese mundo. Claro, y eso ha sido clave, ¿verdad, Marcos? Porque esta gente era gente que no, digamos, ha salido de ese mundo, seguían exactamente igual. ¿Cuál fue tu impresión personal, tú que has tenido delante el objetivo de tu cámara a miles de personas, de este individuo, de aspecto, de expresión? ¿Qué te encontraste a nivel de ojo de la cámara? Hombre, yo me encontré pues un poco lo que ha contado Pablo, ¿no? Un hombre pues bastante complicado, muy inestable, un hombre atormentado, parecía que lo había pasado muy mal en su vida, y pues un hombre pues impactante, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y entonces pues era un hombre que desde un primer momento se daba uno cuenta que había que tratarlo con mucho cuidado, porque sobre todo si... como era muy nervioso, parecía muy susceptible al principio, y entonces pues lo que tratábamos, tanto Pablo como yo, pues de crear un clima de confianza en el que se sintiera a gusto y que así de alguna manera pues se pudiera sentar con nosotros y que nos contara su historia, que es lo que pretendíamos. Y lo habéis conseguido, vaya si lo habéis logrado. Marcos, incluso se puede contar lo que se pueda contar, que habéis llegado a pasar momentos de mucha tensión, yo no sé si de peligro y de pasar cierta inquietud, ¿no? Con este hombre. De peligro no, pero vamos, que sí ha habido momentos de nerviosismo, ¿no? Ha habido momentos... Reacciones extrañas, ¿no?, de este hombre. Sí, bueno, era un hombre, ya te digo, muy muy inestable, ¿no? Un hombre que hasta algunos momentos rayaba la locura. No la locura, pero vamos, sí, algunos momentos de locura. Vamos a decir la cosa clara, delirio, ¿no? puede ser. Y la gran pregunta, imagínate, ahora la gente está preguntando en 7640, ¿fue manipulado por alguien de dentro o de fuera? Tu impresión, Marcos, que has entrevistado a tanta y tanta gente y has puesto imagen a eso, ¿es que era un hombre que mentía o no? Yo creo que no, yo creo que él su historia se la cree. Él ha vivido algo, no sé lo que él ha vivido, pero vamos, él ha vivido algo. De hecho, él en ningún momento nos ha contado nada concreto de lo que ha vivido, pero sí parecía que tenía algo que esconder, pero algo que esconder de evidencia, ¿no? De mentira, ¿no? Marcos, pues excelente la crónica, quería tener tu opinión porque ha sido fundamental y veremos esas imágenes. Gracias, compañero. Vale, gracias a ti, Iker. Buenas noches. Te paso con Pablo. Ahí estaba don Marcos Macarro, que es que es gente de raza la que está en este equipo, nació en ese entorno y su habilidad ha sido fundamental para llegar a Frank Fontaine. Y a nivel de misterio, Pablo, esferas, laboratorio, Frank Fontaine en esos 7 días perdidos en el tiempo, 7 días que no pasan para él. Hay parangón con algún caso como el del cabo Armando Valdés Garrido durante por lo menos unas horas o unos minutos en la zona de Putre, en Chile. Ha habido casos, pero ninguno tan espectacular y tan seguido por la prensa, y ninguno sobre el que luego haya habido tanto silencio. Esferas, laboratorio. ¿Recordaba algo de eso Frank Fontaine? Bueno, Iker, de todas formas yo le pregunté sobre la hipnosis, sobre las sesiones de hipnosis, me comentó el nombre de la persona que hipnotizó. También fue a través del famoso Jean Guier. ¿Quién es este hombre? Jean Guier fue el más grande de los ufólogos posiblemente que tuvo Francia. Fue, digamos, el Antonio Rivera, el padre de la ufología de aquí de Francia. Y parece que Jean Guier se encariñó con estos 3 chicos. Cuando supo la historia, inmediatamente acudió a Sergi Pontoise, que era un hombre muy muy vivaz, un hombre muy alerta a todo lo que ocurría aquí en Francia. Inmediatamente empezó a investigar la vida de estos chicos, a ver lo que les había pasado realmente. Convocó a un hipnólogo suyo, un amigo suyo conocido, y sometió a los 3 a hipnosis, ¿no? Y especialmente a Frank Fontaine. Y según la hipnosis llevada a cabo por este amigo de Jean Guier, efectivamente él hubiera visto una serie de esferas luminosas volando alrededor de él dentro de una especie de sala luminosa, supuestamente dentro de este objeto volador no identificado.
y que estas esferas se comunicaban con él de forma presuntamente telepática. De todas formas, Fanfontaine, yo insistí muchas veces con él no se acordaba de nada. Me dijo: Pablo, yo simplemente me pusieron, es como yo, la sensación que tuve era de dormir cuando me hipnotizaron. Yo me quedé dormido, yo no me acuerdo de nada. Hablé algo, pero no me acuerdo lo que dije. Y después está lo que publicó, según me contaba, Jean Miguet, porque Jean Miguet publica meses después, 4 o 5 meses después, un libro entero sobre la affaire, sobre el caso de Sergi Pontoise, donde da detalles de esta hipnosis y de otras hipnosis también, otras sesiones hipnóticas, además de la vida de todas esas personas. O sea, un libro entero de más de 200 páginas con fotografías escritas por el mayor ufólogo de Francia de todos los tiempos, Jean Miguet. Y la gran pregunta es, ¿hubo una broma para urdir una trama económica? ¿Se enriqueció Frank Fontaine o sus amigos? Es extraño que después de las ofertas millonarias de incluso de la prensa americana, que se cuentan en la prensa española recogiendo aquella historia, Frank no hablase, Frank no inventase, se les llega a nominar de marginales, lumpen, y de personas que evidentemente inventarían cualquier historia con tal de seguir en los medios, pero de repente aquello se para. Vamos a escuchar a Jean-Pierre Prévost. Prévost es ese hombre con la cámara, el hombre blanco, Salomón Díaz es el hombre de color, de esta tripleta, para que los veáis en imagen. Baja con su compañero, y Prévost es el que luego se convierte en un personaje extraño que parece que en hipnosis sí responde y da a entender que los tres sufren una experiencia esa noche. Algo delirante, de acuerdo, pero Prévost lo que está claro es que esa noche mítica de la desaparición de Fontaine, baja de ese número 5 de la calle Justice Mob, se encuentra ese ovni, mejor dicho, ese coche con esa pátina de luminosidad, y la describe. Este es el telediario, es un reportaje posterior que se elabora con informaciones del telediario, y habla Prévost en el mismo lugar de los hechos. Era como blanco, opaco, luminoso, caía, parecía un puro cayendo despacio en dirección al campo. A mí me pareció una bengala del 14 de julio, porque no se distinguía bien. Era como un puro con forma rectilínea. Se distinguía perfectamente por delante, pero al final estaba como desenfocado. Era efectivamente como una pequeña bola cayendo y dejando una estela. Así que me acerqué para ver si quedaban restos de la bengala, pero no había ni rastro, y sí huellas del coche en el lado izquierdo de la carretera. Había que volver a bajar para empujar el coche, que se había desplazado. Iker Jiménez, en la SER. ¿Qué se esconde tras las caras de Belmez? ¿Cuál es el misterio de las casas encantadas? ¿Existe la posesión diabólica? Encuentra las respuestas a estas y muchas otras preguntas en la colección La Biblioteca del Misterio de Iker Jiménez. Cada semana un libro y un CD con las grabaciones de los mejores programas de Iker Jiménez en Milenio 3. Ya en tu kiosco 2 libros, Enigmas sin resolver y el diccionario del Código Da Vinci, y 2 CDs por solo 7,95 €. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Ante las cámaras de ese informativo de la televisión francesa, Salomón Díaz y Jean-Pierre Prévost se muestran excitados, asustados, todavía con las sensaciones a flor de piel. Habían visto ante sus ojos desaparecer a su propio amigo. Era un caso, se decía en la época, de abducción, si es que alguien abduce a alguien. Y aquí no estamos diciendo que sean extraterrestres, ni mucho menos. Hay esa otra hipótesis curiosa. Primero, lo de la broma. Segundo, la de seres humanos, ¿por qué no? Y tercero, un factor desconocido. Quién sabe si extraterrestres. Pero el caso es que tanto Diaye como Prévost son testigos de esa desaparición, de esa volatilización de su compañero, cosa que nunca antes había sucedido. Estas son sus voces, apoyados en el coche, en el mismo lugar. Yo vi el coche al otro lado con un lado opaco, atravesando la carretera. Llamé a Jean-Pierre para decirle que estaban pasando cosas extrañas. Yo entonces dije, vale, vamos a empujar el coche y después vemos lo que pasa. Una vez que llegamos
llegamos al terraplén teníamos una perspectiva completa de la carretera. Y entonces pude constatar yo también que efectivamente el coche estaba envuelto por una esfera de niebla y había, no me acuerdo con precisión si 3 o 4 círculos dando vueltas alrededor. Todo ocurrió muy deprisa. Las esferas se unieron a la gran esfera y en ese instante, cuando todo formaba ya una gran masa, salió por el lado izquierdo una especie de puro que actuó como un aspirador, absorbiendo todo el resto y desapareciendo a una velocidad increíble. Y en ese momento nos precipitamos al coche y fue entonces cuando nos dimos cuenta que Frank había desaparecido. Hay otra cuestión. Cuando llegamos al lugar en el que estaba el coche, este ya no se encontraba en el lado izquierdo de la carretera, sino en el derecho. Durante ese transcurso de tiempo, el coche se había desplazado. A la altura de la puerta delantera izquierda había una pequeña bola. ¿Una pelota de tenis? Sí, como una pelota de tenis en apariencia y consistencia, pero completamente blanca y luminosa. La bola rodeó el coche y la puerta del coche en un inicio se abrió y se volvió a cerrar. Y luego se oyó el contacto, como si alguien intentara arrancar el coche 2 veces seguidas. Entonces el halo se rehizo desplazándose en el otro sentido, volviendo a formar una bola que desapareció a una velocidad increíble. 2:30, 17 grados y medio, aquí en la cadena SER en Madrid, en el estudio 1. Salomón Dialle y Jean-Pierre Prévost comentando. Incluso hubo declaraciones más concretas de ese último momento, Carmen, en la prensa. Jean-Pierre Prévost publicaba la revista Semana en diciembre de 1979 que Frank miró al cielo varias veces, pero no hizo comentario alguno. De repente se sobresaltó y gritó: «Mirad esa luz en el cielo, mirad cómo se mueve». Ahí empezaba esta historia que termina 7 días después. ¿Tú crees, Pablo, que ese hombre realmente fue secuestrado por alguien? ¿Se acordaba exactamente del momento en que pierde la conciencia o no? Yo creo que realmente algo le pasó a Frank Fontaine. No creo, yo sinceramente, no creo que haya sido llevado por extraterrestres o abducido en el sentido, digamos, que conocemos de las abducciones clásicas, pero sí creo en algo quizás hasta más impactante desde el punto de vista social. Sí que yo creo que hubo alguna especie de manipulación y además dicho por el mismo Frank Fontaine. Eso es lo más impresionante, Iker. Una de las primeras confesiones que me hace todavía en el bar, un barrio céntrico parisino, Frank Fontaine, es que él mismo se indagaba por qué yo, un chico en aquella época de 19 años, fui, digamos, la primera página de tantos periódicos, como algún periódico, por ejemplo, de París, me menciona el nombre, no me acuerdo ahora. ¿Por qué yo fui la primera página de un periódico, siendo que había tantos hechos importantes ocurriendo en el mundo en aquel momento? ¿Y sabes qué me contesta Iker? Me dice así: yo fui en un periódico, salgo primera plana y abajo una noticia muy pequeña sobre un escándalo involucrando a Giscard d'Estaing, entonces presidente de Francia, y Bokassa, el famoso, el presidente de la República Centroafricana, y que era un caníbal. El escándalo era por una cuestión de diamantes que hubiera ofertado, que hubiera regalado Bokassa a Giscard d'Estaing, y este se los quedó, sabiendo que esta persona, Bokassa, era un individuo bastante malévolo, era una persona implicada en muchos escándalos, asesinatos, incluso confesadamente caníbal, antropófago, ¿no? Y entonces Frank me decía que a lo mejor su historia fue utilizada, fue empleada por los medios de comunicación para encubrir aquel escándalo que en aquel momento podría hacer temblar los cimientos de la presidencia francesa. Ya os decía al inicio del programa que esta historia tiene tantas aristas que lo hace... si Pablo quiere hacer un libro con lo que está investigando, porque es apasionante. Hablamos hasta de manipulación informativa. Luego hablamos de lo que decía Jacques Vallée, manipulación humana. O sea, hacer creer a alguien que ha estado realmente secuestrado por extraterrestres y medir con ello la repercusión sociológica. Frank Fontaine, atormentado, como decía nuestro compañero Marcos Macarro, a veces con raptos de locura o paranoides, como si, no sé si fuera perseguido, haciendo llamadas, comportándose extrañamente con unos compañeros que vienen de España y con los que sí quiere hablar después de más de 20 años de silencio. ¿Fue una cobaya de los medios de comunicación? ¿Fue una noticia prefabricada para callar otras? ¿Fue una experiencia de alto nivel, como ocurre de vez en cuando, para medir hasta qué punto el ser humano calibra que pueda haber ovnis junto a nosotros? ¿Es un globo sonda informativo?
Yo lo que sé es que es apasionante. Este es Frank Fontaine, hace unas horas, después de ese velo de tanto silencio, hablando con Pablo Villarrubia y hablando de una manera descarnada. Éramos 4 jóvenes en 1979 que no sabíamos qué hacer. Inventamos los ovnis y de repente, como decía Andy Warhol, tuvimos nuestros 15 minutos de fama. Sí, en 1979 fui secuestrado por un ovni. Gracias a eso he podido hacer muchas cosas. Frases enigmáticas. Pablo, ¿a qué se refería con que podía haber hecho muchas cosas? Si vemos que su vida desde luego no ha sido un camino de rosas, ha estado lindando directamente con la delincuencia, ¿no? Sin duda. Bueno, desgraciadamente este hombre tuvo muchos problemas a posteriori con la justicia francesa, pequeños hurtos de una forma general, ¿no? Y uno de los más sonados posiblemente haya sido el robo a un coche de un famoso artista de cine aquí francés, ¿no? Pero otro detalle curioso has oído en esa grabación, ¿no? Que él no habla de 3 jóvenes, habla de 4 jóvenes. O sea, no habla solamente de Jean-Pierre Prévost, de Salomon Yaye y del mismo. ¿Quién es el cuarto joven? Hay una cuarta persona que era el que conducía el coche en aquella noche en que supuestamente había sido transportado a otro lugar, a otro universo o dentro de un ovni, ¿no? Esta persona, cuyo nombre no reveló, era el amigo que realmente aparentemente denuncia a los demás, a los 3, diciendo que aquello todo era una farsa. Esto se lo cuenta va a la policía, a la gendarmerie francesa, y digamos amigo entre comillas de ellos, ¿no? Es el que después dice que todo aquello había sido una farsa y que había sido una invención de aquellos jóvenes. Es muy curioso, Pablo, porque en muchos de estos casos, recuerdo Garabandal, recuerdo tantos otros, siempre hay una especie de rectificación o de mentira en un momento clave, y hay quien dijo que todo esto era una operación de descrédito, la utilización de un muñeco por algún motivo que se nos escapa, hacerlo célebre a nivel mundial por algo y luego destruirlo. Exacto. Bueno, el mismo Jacques Vallée también, como has comentado hace un rato, Jacques Vallée, que es uno de los mayores ufólogos del mundo, francés, y curiosamente, Iker, descubrimos que Jacques Vallée nace en Pontoise, porque es entre Cergy y Pontoise que se da el evento, ¿no? El acontecimiento. Y es no sé si es pura casualidad, ¿no? Pero Jacques Vallée nace en Pontoise. ¿Aún crees en la casualidad, Pablo? Por cierto, luego te pregunto por la teoría de que alguien hubiera raptado físicamente, y no extraterrestre, a Frank Fontaine para hacerle creer algo. Pero antes, por favor, escuchamos otro de esos documentos que pone el vello de punta. Salomon Yaye, hablando de esa otra noche mítica, si la primera es la desaparición, la segunda es la reaparición. Escuchamos a ese hombre. La primera noticia que tuvimos de su reaparición fue a través de la famosa llamada. Una llamada anónima en la que un tipo nos decía que desde la ventana había visto una bola, que luego la bola había desaparecido y en su lugar había un hombre. No lo perdió de vista. Se dirigió a casa de Jean-Pierre Prévost y resultó ser Frank Fontaine. Vio una enorme esfera posándose. Según él, medía 2 o 3 metros de diámetro y se posó en el campo. Y después desapareció. Y no podía decir si el chico salió de ella o no, pero en lugar de la bola había un hombre. Y este es Frank Fontaine, pero es el Frank Fontaine del año 79, hablando de qué recuerda su cerebro de la reaparición. Como decía la prensa, solo en mitad de un campo de coliflores, 4 de la madrugada, junto a la central eléctrica, y sin saber aparentemente que toda la gendarmería y toda la prensa mundial estaba buscándole. Pensé simplemente que me habían robado, que me había dormido y después me habían robado. Entonces decidí ir a casa de Jean-Pierre y contarle que ya no teníamos la mercancía ni tampoco coche, pero él no estaba. Entonces fui a casa de Salomón y me contó lo ocurrido. Yo no podía creerlo y 8 días eran muchos. Y el mismo Salomón, cuando declara a la prensa, dice: tuve miedo al ver su expresión. No cesaba de repetir: nos han robado el coche, nos han robado el coche. Esas son las primeras palabras que oye su amigo Salomón, que dice Frank Fontaine cuando acude a visitarle a su casa. No sabía lo que había ocurrido, tan solo se preocupaba por ese coche que creía que le habían sustraído.
¿Qué recordaba de esa noche, Pablo? Si bien nos recuerda más allá de ese laboratorio, de esas esferas, de esa visión, como en una especie de hipnosis, ¿qué recuerda de cuando vuelve en sí? ¿También admite que a los 7 días aparece en ese lugar? Sí, él dice que realmente vuelve, que él está, bueno, que estaba bastante alterado, que estaba como si hubiera despertado de un sueño, ¿no? Y aturdido, es lo que recordaba él, ¿no? Pero que me gustaría comentar que Salomón Diaye es el personaje, digamos, menos conocido de esta historia. Hemos intentado localizarlo también, está también desaparecido desde hace muchos años, posiblemente esté vivo. Algunos ufólogos nos contaron que hubiera vuelto posiblemente a su tierra natal, a Senegal. Del mismo Prévost también hay muchas dudas, tampoco sabemos exactamente. La mayor parte de las personas que he hablado le dan por muerto, pero otros hablan de que su grupo o su secta, que después hablaremos, sigue todavía presente y actuante en la Bretaña. Lo que faltaba, una secta. O sea, en toda esta historia, además una secta. Antes de que me cuentes, Pablo, porque esto cada día o cada minuto se pone más apasionante, vamos a ver qué dicen a estas horas los oyentes, batería de preguntas de qué les sugiere esta increíble historia, que seguro que muchos es la primera vez que escuchan. Y también quiero imaginarme a nuestro querido compañero Javier Sierra, que seguro que está escuchándonos y que luego nos ha dejado unas palabras emocionadas de este caso. Quiero imaginarme a Guillermo León, que estoy seguro que está con la carne de gallina, porque para los que amamos el misterio, esto es tremendo, periodísticamente tremendo, acercarnos a un caso que parecía prohibido. ¿Qué dice la gente, Carmen? Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio, y como siempre lo que nos contáis. Soy un chofer de camión y por la parte norte de Francia, en un área de servicio, vi 2 luces en el cielo flotando. No es ninguna broma. Saludos desde Córdoba. ¿Se sabe alguna desaparición de este tipo en España? Nos preguntaba Fran. Ángel desde Cáceres. De este tipo de 7 días que sepamos, no. Hay casos curiosos, no envueltos en el tema OVNI, sí envuelto casi en apariciones. Que hay niñas y personas, hemos hablado alguna vez de Antoñito Tamayo y de otra gente que desapareció unos días, parecido a Frank Fontaine, y reapareció sin saber dónde había estado. Ángel desde Cáceres nos decía: el caso es parecido al sufrido por el Cabo Valdés. Un saludo a todo el equipo. Hernán desde Madrid: si yo viera ovnis o tuviera un encuentro con extraterrestres, no me importaría que no me creyeran, porque yo sabría la verdad. Yo leí en alguna parte que Fontaine fue amenazado por extrañas personas denominadas HDN. Nos dice Marina. Hombres de negro. ¿Esto es cierto, Pablo? Hubo muchos rumores de todo tipo con esta historia que, como decimos, de repente se canceló, se convirtió casi en prohibida. ¿Hubo gente que en estos años ha intentado hablar con Fontaine, que le ha amenazado? Yo hice hincapié incluso en preguntarle esto, Iker, varias veces, y él me niega esto. Él me dice que todo esto fue un complot o una invención de los ufólogos, que además criticó duramente, criticó a la mayor parte de los ufólogos franceses especialmente, que le habían denunciado como mentiroso, como una farsa. Realmente arremetió contra ellos y básicamente dejó el único que para él realmente era una buena persona, era un gran ufólogo, era mencionado Jean Guier, ¿no? Pero él negaba eso. De todas formas, hay informaciones, por otra parte, que me comentaba uno de los ufólogos entrevistados, Thierry Rocher, uno de los grandes ufólogos aquí de Francia, de que posiblemente aquellos 3 hombres de negro que mencionaban los otros compañeros también serían miembros de un grupo ufológico llamado Contact, un grupo francés que en aquel momento llevaba a cabo una investigación sobre el caso, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor no dieron su identificación plena, ¿no?, como ufólogos, y esto pudo haber generado esta confusión o duda entre los compañeros de Frank Fontaine. Pablo, una cosa, teoría para mí quizá de las más siniestras, de que alguien humano esté detrás de esta historia y realmente haya abducido humanamente a Frank Fontaine. ¿Tú qué opinas? Es posible que no, sin digamos querer afirmar, porque como has visto un caso muy confuso hasta hoy, yo creo que no puede dar por cerrado, en el sentido de que habría que analizar más el aspecto social de todo lo que pasó aquí y posiblemente hasta de los servicios de inteligencia. Y ahí volvemos otra vez a Jacques Vallée, ¿no?, cuando en su libro Revelations él denuncia que los servicios secretos franceses estarían por detrás de todo esto para experimentar con la sociedad francesa, para ver cómo reaccionaría delante de un fenómeno de abducción. Pero por otro lado también hay esta otra opinión, ya opinión de mismo Frank Fontaine,
de que todo eso serviría para encubrir, o sea, la gran divulgación que se dio, la gran repercusión que tuvo su caso serviría para encubrir, digamos, todo el escándalo político que se vivía en aquel momento, ¿no?, allí en Francia. Escuchamos ahora a la persona que faltaba y que también os aseguro que estaba muy emocionada sabiendo que Frank de momento vivía. Y lo más increíble, y todos pensábamos que como en su día se habló de fraude, lo increíble es pensar que esa persona mantenía que desapareció, que se acercó a una luz desconocida, que no recuerda nada, o sea, que mantenía todos los grandes puntos de la historia. Esto era asombroso. Le preguntábamos a Javier Sierra qué opina él de esta historia, luego nos da su conclusión, potente y rotunda, y él también habla de lo que pasa en esos 7 días, al final de esos 7 días, cuando el escritor que ha mencionado Pablo, Jimmy Guillet, se reúne con los 3 muchachos. Les hace hablar en un ambiente fuera de la prensa. La prensa en una semana, como es normal, ya se olvida de la historia que ha sido portada mundial. Hoy la mesa del estudio está llena de portadas de los mejores medios a nivel mundial, en Francia, en diversos países de Europa, en España. Eso se olvida y ese escritor se lleva a los 3 muchachos quizá para saber la verdad. Nos lo cuenta Javier Sierra. La clave para entender qué ocurre con este caso la tenemos que situar en los 7 días en los que desaparece Frank Fontaine. En ese periodo, varios investigadores OVNI se intentan aproximar a los testigos de esa desaparición para recabar información. Jimmy Guillet, que es el presidente del Instituto Mundial de Ciencias Avanzadas, propone, al reaparecer Frank Fontaine, a los 3 testigos que viajen con él a un refugio seguro en el sur de Francia para reconstruir los hechos y escribir un libro. Un libro que se publica solo 4 meses después del incidente y que se convierte en un bestseller. Pero en ese libro se cuenta una historia sorprendente. Frank Fontaine no revela ni una sola palabra de lo que ha ocurrido durante los días de su desaparición, y en cambio quien se convierte en protagonista es Jean-Pierre Prévost, uno de los testigos que lo ven desaparecer, que se somete a hipnosis y que bajo hipnosis él se convierte en el verdadero, digamos, interlocutor de los extraterrestres que han secuestrado a Fontaine. Prévost se convierte en el interlocutor, habla como si estuviera recibiendo mensajes de esos extraterrestres durante las sesiones con Guillet, y en esos mensajes aparecen una serie de mensajes de salvación, de anuncios catastróficos al estilo de los clásicos contactados de siempre, que desde el primer momento desatan el escepticismo no solo de la comunidad de investigadores OVNI, sino también de la prensa, que empieza a desconfiar del asunto. Jacques Vallée, el gran investigador y autor de libros sobre esta cuestión, quizá el mejor pensador del fenómeno OVNI, llega a la conclusión de que es a través de Prévost que intervienen probablemente los servicios de inteligencia franceses, sino también norteamericanos, para desacreditar no solo el caso, sino el interés de la opinión pública francesa, extraordinario en aquella época, por el tema OVNI en general. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Faltaban más cosas. ¿Creéis que caben más cosas en esta historia olvidada? Pues caben más cosas. Por ejemplo, lo que deja entrever, como siempre hábilmente, Javier Sierra, y es que pudo ser un caso perfecto, elaborado, quién sabe si por agentes humanos, para desacreditar el fenómeno OVNI, para de repente decir que fue una gigantesca broma y demostrar que no había interés por estos temas. Es curioso porque en las mismas fechas se produce el caso más importante, por ejemplo, que ha habido sobre el Mediterráneo, el encuentro en Manises, exactamente en las mismas fechas, y también el llamado OVNI de Madrid. Había una increíble sensación de inquietud con estos temas y justo en Francia surge esto. Pero Jean-Pierre Prévost, en ese refugio, ese amigo entra en hipnosis y no solo habla, esto sí seguro, yo creo que con parte de delirio, de seres cósmicos. Parece que quiere ser portavoz de esa extraña historia y habla de un refugio y analizar la historia de gente concentrada, y junto a esa gente unos vagones subterráneos, como en una mina. La visión que tiene en hipnosis, no Frank Fontaine, sino su extraño amigo Pierre Prévost, que oficialmente se considera muerto, ojalá no lo esté, pero se considera muerto. Lo que ve en esos vagones de mina con gente extraña observándolo, ¿sabéis qué es? ¿Qué anagrama es? ¿Qué emblema es? Una esvástica.
Tenemos aquí la foto de las concentraciones de gente, cientos de personas que empezaron a peregrinar a las torretas de electricidad de Cergy Pontoise, convencidas, Carmen, de que había ahí algo. Haciendo como círculos energéticos en el que se daban las manos e intentaban contactar con esos supuestos extraterrestres que habían abducido en su ovni a Frank Fontaine. El fenómeno social es impresionante y no podemos desligarlo de esta historia, hay que leerla así. Es Prevost quien se convierte en protagonista y Frank Fontaine, el que de verdad es protagonista, calla para siempre. Vaya historia. Misterioso personaje, como decíamos, quizá muerto, Pierre Prevost, ¿no, Pablo? Sí, quizá, no tenemos certeza. De todas formas, Frank Fontaine me comentaba que después de una serie de discusiones con Prevost, él corta la amistad radicalmente. Frank Fontaine no está de acuerdo con las cosas que dice Prevost y realmente hay una separación bastante violenta. Él mismo dijo que, o sea, Frank Fontaine me comentaba que tuvieron una discusión realmente seria, y que desde entonces nunca más, desde del año 83, nunca más se volvieron a ver. Y como tú muy bien has dicho, y Javier Sierra ha resumido también de forma magnífica, es Prevost que gana el relieve, que toma relieve y pasa entonces a congregar a estas personas en grandes reuniones, ¿no?, de creyentes, ¿no? Una secta en toda regla. Exacto, de personas, digamos, hasta fanáticas. Y quiero comentarte que eso es muy importante, que Gilles Durand, este gran ufólogo francés, me comentaba que él estuvo presente, y eso lo van a ver en Cuarto Milenio, hablando que él estuvo presente en una de esas concentraciones, y que el ambiente que se vivía ahí era realmente surrealista, ¿no? Además dijo que conoció una familia, un matrimonio belga con niños, que habían vendido todas sus pertenencias, todo en su tierra, solo para venir allí a Cergy Pontoise y entonces encontrarse con los extraterrestres para que se los llevaran a otro planeta. Y no tenían dinero, tuvieron incluso que pedirle algún dinero a Gilles Durand para poder regresar a Bélgica después de haber vendido todo. 2:51, con este fondo que nos pone Juanma Frasquet de Oceanic, de Evangelis, que nos parece que nos lleva de nuevo a ese campo de coliflores, que nos lleva a esa central térmica eléctrica donde la gente se llegó a concentrar, donde algo debió pasar, donde fotógrafos de todo el mundo retrataron las tres caras de tres personas casi rondando con la marginalidad que de la noche a la mañana se habían convertido en objetivo de todo el mundo. ¿Qué estaba detrás de esta historia? Lo único, lo innegable es que esta es una gran historia, humana o extrahumana, pero una gran historia. Momento de las conclusiones. Para Javier Sierra no caben dudas sobre el misterio que envuelve la historia de ese hombre que no había hablado durante tanto tiempo hasta que fue encontrado por nuestro equipo. Javier Sierra. Pero yo creo que hubo un pozo real. No fue una broma. Muchos pensaron que esto era una broma desde el principio. No cabe duda de que Frank Fontaine no sabía nadie dónde estaba, y él tampoco recordaba ni una sola palabra. Así que, desde mi punto de vista, algo serio ocurrió, pero se tergiversó, influyendo mucho en la mentalidad de los testigos el ambiente de la época. Estamos en 1979. Es la época en la que triunfa todavía en las pantallas una película mítica que es Encuentros en la tercera fase, donde se habla también de contactos con seres de otros mundos. Y es una época en la que los relatos de personas abducidas, desaparecidas, aparecen con cierta frecuencia, generalmente venidas del otro lado del mundo, de los Estados Unidos y no de Francia. Es el primer caso europeo digno de mención, desde luego, de este tema. Y terminamos, Pablo, con tus sensaciones que irás elaborando en ese extenso reportaje. Desde luego que este es de los casos que ha merecido un monográfico de Milenio 3 y merecería, por lo fuerte de la historia y por qué se esconde detrás, un monográfico televisivo, sobre todo releyendo estos titulares en ABC, en El País, en las revistas que hoy nadie se puede imaginar. Tus sensaciones, tus conclusiones, si se pueden dar, Pablo, tu sensación personal como investigador al estar involucrado en toda esta historia. ¿Crees en la broma? ¿Crees en la tergiversación? ¿Crees en que hubo en el fondo algo de misterio que no podemos palpar? Como dijo Javier Sierra, no creo que haya sido una simple broma, además porque esto no favorecería a ninguna de esas personas, de estos chicos en aquella época. De hecho, por lo menos el mismo Frank Fontaine, que era el protagonista, como hemos visto, como hemos comprobado ahora,
es una persona que está sufriendo bastante, digo que tiene muchos problemas con su familia, él mismo, una persona muy atormentada, desgraciadamente, una buena persona en el fondo, eso sí, podemos mirarlo a sus ojos, y él mismo, bueno, nos comentaba toda su gran parte de su vida, y realmente tuvimos hasta pena de Frank Fontaine, porque yo por lo menos creo que fue una persona utilizada, empleada por fuerzas oscuras, realmente, Iker. Decía Enrique de Vicente en la revista Contactos Extraterrestres, una revista mítica porque se había producido ese caso de Manises, y al mismo tiempo en su página 127 decía: joven francés raptado por una esfera de luz. Más difícil todavía, y decía: la noticia ha dado la vuelta al mundo inmediatamente. Todas las búsquedas e investigaciones han sido inútiles, hasta que una semana después de los hechos, este hombre, Frank Fontaine, reapareció en el mismo lugar, sin recuerdo alguno de los 7 días transcurridos, como si hubieran sido 7 segundos. Francia entera se alarmó, y los medios oficiales entraron en estado de alerta. Un abrazo muy fuerte para nuestros compañeros, para Raúl, para Marcos Macarro, y sobre todo para ti, hermano cósmico, Pablo Villarrubia, que sin duda se ha hecho historia de estos misterios que parece que se quieren enterrar, y que seguro que nos hacen aprender. ¿Aprender de qué? Me quedo con tu última frase inquietante donde las haya. No sabemos qué ocurrió con Frank Fontaine, pero quizá fue manejado por fuerzas oscuras. Mi máxima congratulación, mis felicitaciones por este trabajo excepcional, Pablo. Buena noche, cerca de Cergy-Pontoise, y que, bueno, las estrellas os amparen tan cerca de donde pasó ese misterio. Un abrazo fuerte, hermano. Muchísimas gracias, amigo. No sé cuáles serán las últimas palabras de los amigos del 7640, que seguro que quieren comentar esta historia tan apasionante. Javi Quesada, que está en ruta, nos dice: hola compañeros, yo tenía entendido que fue un experimento, y tal vez fue eso, Javi. El tubo que le absorbe... Y no para poco, ¿eh? Imaginaos que haya gente... Es casi más misterioso que fuera una abducción, ¿no? Santi Camacho nos ha dado una buena lista para informarnos, el lado de Alberto, de investigaciones con cobayas humanas, con mendigos, con personas sobre las que se ha experimentado con sustancias, con radiactividad. Fue un experimento social para que todos creyeran algo que nunca ocurrió. Soy auxiliar de vuelo, y estando en la cabina de pilotos vimos un medio disco parado delante nuestra. Duró 2 minutos y se fue. Luis nos dice: el tubo que le absorbe y su reaparición en un coche distinto me hace pensar en bucles cuánticos. ¿Caso interdimensional estudiado luego en secreto?, se pregunta. Marc desde Barcelona dice: si hay extraterrestres, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no salen a la luz? Me encanta el tema, pero a la vez soy escéptico. Jaume desde Barcelona: el mes pasado, estando de servicio en AENA, Barcelona, vio un triángulo luminoso. ¿Alguien sabe algo? Pues también damos esa noticia. Y mañana ampliamos esta información, porque hay gente que nos informa de que, sea lo que sean, esas luces siguen surcando los cielos. Juanma Corral nos dice: habéis puesto los pelos de punta con esta historia. Soy vigilante en el faro de Punta Ribot, y aquí me tenéis en turno de noche mirando al cielo. Buenas milenarios, quisiera saber si conocéis una abducción ocurrida en un pueblo de Soria llamado Medinaceli, al parecer un cazador madrileño. Julio F., 1978, mes de febrero. Lo contaremos en alguna ocasión. Carmen, no hay tiempo para más. Mañana seguimos aquí informando, y el domingo en Cuarto Milenio. A la 1 de la mañana nos vemos, si queréis, mañana. Y yo acabo con una escena que no es de ninguno de los 3 protagonistas, una escena que se me ha quedado grabada. Ese hombre, en el piso 10 de la calle Justif Maur, ese hombre que quizá ha escuchado muchas noticias de lo que ha pasado en su propia barriada, ese hombre que de repente mira al descampado, donde dicen que aparecen los extraterrestres, que quizá esboza una sonrisa cuando se habla de esto, y que de repente, cerca de las 4:30 de la madrugada, afeitándose para ir a su trabajo, mira por la ventana y observa una luz, y después de esa luz, un hombre tambaleándose, un hombre que se llamaba Frank Fontaine, un hombre que ha reaparecido del mundo de las sombras. Arrancada esta exclusiva por nuestro compañero Pablo Villarrubia, un hombre que resume su historia, su apasionante y extraña historia, que vuelve a surcar los ecos de la radio con palabras como estas. Buenas noches.
Francamente no me acuerdo de nada. Lo demás toda la gente se lo ha inventado. Lo único que sé es que fui secuestrado. Lo demás son mentiras creadas por la gente para cumplir sus fines. Yo no era más que un niño de 19 años en aquella época. Cadena SER.